Hey, bendiciones una vez más. Por acá te habla el hermano John Michael Vergara. Te envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo de acá de Chile. Como todos los lunes, anhelando, ¿verdad? Compartir una enseñanza contigo, una enseñanza con cada uno de los que me ven, de los que me oyen a través de la plataforma YouTube, TikTok, ¿verdad? Bajo el ministerio de Miesvir, en cual es un ministerio que estoy apoyando desde afuera de Venezuela. Hoy me consigo acá en Chile, ¿verdad? Te envío un fuerte abrazo, un fuerte saludo, ¿verdad? Con gran estima. Hoy quiero compartir un mensaje que Dios ha colocado sobre mi vida, un mensaje poderoso en la cual me ha llenado, ¿verdad? Me ha edificado, me ha exhortado, me ha consolado, en la cual he creído también, porque no solamente es escuchar el mensaje, sino creer en la palabra que el Señor nos diga en nuestras vidas. Hoy por hoy puedo ver la gloria de Dios manifestada sobre mi vida porque he creído en la palabra, he creído en el llamado, he creído en lo que el Señor ha dicho sobre mí, en lo que el Señor ha dicho sobre mi vida. Hoy quiero decirte y pedirte que no solamente te quedes tú con el mensaje, sino que lo compartas con tus familiares, con tus amigos, así como anhelo yo que llegue el lunes al lunes, ¿verdad? Ustedes anhelen en su corazón también compartir el mensaje del Evangelio, porque es un mensaje vivo, un mensaje que se mantiene por los siglos de los siglos. Es un mensaje que es vivo, que es eficaz. Es un mensaje que levanta al caído. Es un mensaje que restaura a lo que un día el enemigo quiso destruir. Es un mensaje en la cual, ¿verdad?, levanta o sacia la sed del sediento. Entonces hoy quiero compartir un poderoso mensaje contigo, ¿verdad? En la cual Dios ha inquietado en mi corazón, ¿verdad? Enseñarle, porque así como yo aprendo del Señor, también me gusta que los demás sean enseñados y aprendan de las cosas del Evangelio, que aprendan de las cosas que imparte Dios a través de sus instrumentos, porque cada uno de nosotros somos instrumentos aquí en la tierra de parte del Señor. Entonces, hoy quiero compartir un mensaje en la cual Dios colocaba en mi corazón hace muchos días atrás, pero esta semana, ¿verdad? A través de algo poderoso que sucedió en donde me estoy congregando acá en Casa Iglesia con el pastor David Nivaldo, ¿verdad? Que el Señor siga bendiciendo su vida en gran manera. Dios está haciendo grandes cosas acá en Chile, en lo espiritual, en los ministerios, en lo ministerial, está haciendo grandes cosas. Y para mí, de verdad que es un privilegio, es una honra estar sirviendo al Ministerio Miesvir a través de la plataforma YouTube, a través de la plataforma TikTok. Le envío un fuerte saludo al pastor José Luis Tortoledo, a la pastora Lisbeth Tortoledo, ¿verdad? Un fuerte abrazo, un fuerte saludo acá de Chile, ¿verdad? Para mí también es una honra estar apoyándolos en el ministerio a través de estas plataformas. Le envío un fuerte saludo a cada miembro, a cada integrante y a cada congregación, a cada iglesia que se ha levantado bajo el ministerio Miesvir en los Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, aún a los hermanos allá en Venezuela. Se les extraña muchísimo, se les ama muchísimo y sé que en el tiempo, Cairo, en el tiempo del Señor, estaré visitándolo allá en Venezuela. Amén. La palabra de hoy, ¿verdad?, que quiero impartir o compartir con ustedes para que también aprendamos todos, porque aquí no solamente aprendo yo, ni aprenden ustedes, sino es recíproco. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y así sucesivamente, porque aunque no sé quiénes vean estos videos, no sé, ¿verdad?, a quiénes ustedes le compartan estos videos, sé que hay muchas personas afuera en la cual Dios permite que yo observe, que yo vea la creación para ser también enseñado. Amén. Aparte de los comentarios que me dejan, bendiciones, mi hermano, sigue así, sigue avanzando, sigue te levantando, sigue compartiendo mensajes. Eso para mí es motivo también para seguir dándolo de por gracia lo que por gracia he recibido, para seguir siempre lunes a lunes compartiendo el mensaje con cada uno de ustedes, a pesar de que a veces hay desánimo, hay desmotivación por circunstancias del sistema que a veces nos arropa, pues somos humanos, no estamos exentos a esas cosas, ¿verdad? De repente en lo laboral, de repente pasaron circunstancias en lo laboral y llegaste a casa afligido, pero por eso siempre es importante estar de lleno en comunión con Dios, con la palabra. Amén. Sin más preámbulos, ¿verdad? El tema de hoy es el poder de la palabra. Por eso es que decía al principio, ¿verdad?, que es importante, ¿verdad? Lo decía un ratito atrás, que es importante siempre estar en comunión con Dios. Porque cuando llegan las aflicciones, cuando llegan estas desmotivaciones, cuando llega el desánimo, la palabra es lo que va a hacer que tú
avives el fuego, que por circunstancia, por un momento se apaga, por un momento cesa, ¿verdad? Ese fuego, pero siempre es importante que cuando estamos en la palabra, buscamos de Dios, leemos la palabra, siempre va a haber una palabra que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y esa palabra hace que cobres otra vez el ánimo para seguir avanzando, para seguir creciendo en el Señor. Te lo dice alguien que por mucho tiempo, mira, como siempre los lunes, cada vez que puedo, trato de siempre hablar bajo mi testimonio, bajo las vivencias que Dios permite que yo viva, ¿verdad? Hay ciertas personas que dicen, no, sí, pero tú vas a poner la vivencia por encima de la palabra. Y no es que ponga la vivencia por encima de la palabra, sino que la vivencia va acorde con la palabra del Señor. Porque si tú pasas por una caída, por un tropiezo, ¿verdad? Eso va acorde a la palabra, porque dice que si el justo cae 7 veces, mas Jehová lo recogerá. Entonces es algo que es un equilibrio, pero las personas que obviamente no están de lleno, ¿verdad? Sin menospreciarlas, que no están de lleno en lo espiritual, les cuesta entender estas cosas de parte del Señor. Entonces, quiero que hoy entiendas que la vivencia va acorde con la palabra. Amén. Entonces, por mucho tiempo yo no creía tanto la palabra, no creí en algún momento la palabra que el Señor había dado para con mi vida. Amén. Y a causa de no creerla, cometí muchos errores, tenía muchos desánimos, no estaba confiando plenamente en el Señor. Pero cuando una vez tomé la decisión radical sobre mi vida, yo dije, yo voy a caminar en lo que el Señor ha dicho de mi vida, que en lo que el Señor ha dicho, en la palabra que el Señor ha dicho sobre mi vida, yo voy a caminar en pos de eso. Y déjeme decirle que hoy por hoy puedo ver la gloria manifestada de Dios sobre mi vida. Puedo contar testimonio, puedo pasar aquí horas y horas contándole de la grandeza que Dios ha hecho para con mi vida. Amén. Para resumir un poco, hoy le doy la gloria a Dios y la honra porque hoy mi familia, mis hermanos, parte de mis sobrinos, todos han conocido del Señor y hoy por hoy se están congregando conmigo. Y para mí, cada vez que voy a la congregación, que me toca compartir una palabra, que me toca evangelizar, todas estas cosas de verdad que me llenan de gozo cuando veo a cada uno de mi familia, ¿verdad?, sentado en la silla donde un día yo dije, Dios mío, ojalá y mis ojos puedan ver la promesa. Porque un día le dije a Dios, yo sí le quiero servir a Dios, pero que mi familia también. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy por hoy puedo ver a cada uno de los miembros de los integrantes de mi familia congregándose, mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñadas, mi esposa, mi papá. Y esto se los cuento, ¿verdad?, como testimonio para que usted, si está orando por su esposo, si está orando por sus hijos, si está orando por su esposa, si está orando por su familia, no deje de orar, porque en el tiempo de Dios toda su familia va a llegar, porque es una promesa de parte del Señor. Amén. Bueno, el tema de hoy, para entrar en materia, ¿verdad? El poder de la palabra. La palabra, ¿verdad? Son oraciones. Naturalmente o secularmente, ¿verdad? En estudios, la palabra, ¿verdad?, es un componente creado por varias letras. Pero cuando hacemos una oración, ¿verdad?, hay un verbo. El verbo es la acción sobre el sujeto. Amén. Entonces dice un concepto aquí rapidito. Dice, el verbo es una palabra que indica una acción, un estado o un proceso que realiza o sufre el sujeto de una oración. Hoy en día usted y yo somos el sujeto, que necesitamos de la acción, necesitamos del verbo, necesitamos de la palabra. Amén, porque el verbo es la palabra, es la acción. Entonces tanto usted como yo necesitamos, ¿verdad?, del verbo. Dice la palabra que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto está en Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice también la palabra que el verbo se hizo carne. O sea, la acción se hizo carne. Y estaba hablando de Jesucristo. Y hoy por hoy, usted y yo necesitamos del verbo, necesitamos de Cristo Jesús, necesitamos creer en la palabra. En la antigüedad, los que mataron a Cristo no creyeron en la palabra. Y eso que estaban viendo la palabra físicamente.
estaban viendo la palabra físicamente. Entonces, en este tiempo, ¿verdad? Usted y yo tenemos que buscar de la palabra. Necesitamos de la palabra. Necesitamos de esa acción para con nuestras vidas. Porque a veces cuando estamos en desánimo y leemos la Biblia, estamos queriendo que la palabra se accione en nuestras vidas. Cuando la palabra dice que Jehová cae, el hombre, el justo cae 7 veces, más Jehová lo recogerá. Es porque cuando usted lee esa palabra y usted cree en esa palabra está haciendo efecto en su vida. Y usted puede decir, hoy cometí un error, cayó. Y usted le dice, Dios mío, perdóname, pero yo necesito levantarme nuevamente porque sé quién soy en Cristo. Y déjame decirte que la palabra, cuando tú la crees, cuando tienes fe en esa palabra va a cobrar una acción sobre tu vida y te vas a levantar aún mejor que como estabas. Porque dice la palabra también que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, si tú cometes un error, caíste, tropezaste y el Señor a través de su palabra te anima, te levanta, te restaura, déjame decirte que te vas a levantar más fuerte que al principio. Te lo dice un hombre que ha pasado por estas circunstancias, que ha tropezado, ha caído, ha cometido miles de errores, pero el Dios ha permanecido fiel porque me he humillado delante del Señor. Señor, ayúdame, no puedo yo solo. Levántame porque sin ti no soy nada. Amén. Dice en el principio que la palabra era tan poderosa, es tan poderosa, mejor dicho, porque la palabra no cambia, la palabra no ha cambiado, la palabra sigue viva hoy por hoy. Amén. Dice en Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, la palabra tiene el poder de crear las cosas. Dios al principio soltó la palabra. Soltó la palabra sobre la faz de la tierra. Que sea la luz, se hizo la luz. Que se hagan los árboles, se hicieron los árboles. Que se separen las aguas de las tierras, se separaron las aguas de las tierras. O sea, la palabra puede crear circunstancias, aunque usted no lo crea. Usted dice, no, pero es que, como dicen por ahí, la palabra se la lleva el viento. Pero lo que usted no sabe es que la palabra tiene poder. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué palabra estamos soltando, porque la palabra tiene poder. Porque si usted y yo somos unos hijos de Dios, Dios nos da a nosotros la autoridad aquí en la tierra para dar una palabra. Y si usted da una palabra de maldición, déjame decirte que esa palabra va a crear efecto en esa persona. Por eso usted y yo tenemos que saber y entender y debemos cuidar cada palabra que nosotros decimos, porque podemos perjudicar a otras personas. Así como Jesús un día pasando por un lugar, ¿verdad?, vio un árbol que no daba fruto. ¿Qué hizo Jesús? Le dio una palabra negativa a ese árbol. Y se secó, dice la palabra que se secó a causa de que Jesús maldijo la higuera. Pasó por una higuera, vio que no dio fruto y la maldijo. Maldijo la higuera y se secó, dice la palabra. Entonces, en este tiempo, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado qué palabras decimos. Si una palabra de maldición, una palabra de maldición, pero tenemos que creer la palabra, porque si usted de repente quiere bendecir a alguien, pero lo dice sin fe, esa palabra, obviamente la persona si la recibe con fe, va a crear una acción sobre esa persona. Pero si la persona es un incrédulo y usted suelta una palabra sin fe, no va a suceder nada. Ahora, si usted suelta una palabra con fe sobre la vida de ese incrédulo, déjame decirte que la acción que va a tomar esa palabra va a ser poderosa. En estos días, ya hace un par de semanas, había un hermano, un colega que fue a buscar un pedido de un bajo costo. Yo le digo, hermano, tranquilo, que ese pedido va con propina. Y la propina es de tanto, le dije. Y ese hombre, amén, hermano, yo lo creo. Yo lo solté la palabra, así le solté la palabra. Él la creyó con fe. Fue a entregar el pedido. Cuando llegó me dice, no, mentira, escribió por el grupo de los repartidores, de los delivery. Me dice, mi hermano Yomai, que su palabra tuvo poder. Y me mandó la propina que le habían dado. Y la propina fue justo lo que yo le dije. Y yo, wow, Señor, tú eres tremendo. Tú eres tremendo. Y ahí es donde la palabra crea. La palabra crea todas las cosas. ¿Me entiendes? A través de la palabra Dios creó todas las cosas. Dios ordenó todas las cosas, dice la Biblia. Porque las cosas estaban desordenadas.
Y por cada palabra creó un orden. Entonces usted y yo, dando una palabra, vamos a crear un orden sobre nuestras vidas. Sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestra familia. Amén. Dice Génesis 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, creó todas las cosas, llamó a la luz día, llamó a la noche tiniebla. Por eso es que en este tiempo, ¿verdad? Nosotros, no sé si les ha pasado, que en la noche, cuando andamos de noche, la atmósfera, ¿verdad? Lo espiritual cambia por completo cuando usted anda de día. Yo un día estaba en el centro de la ciudad donde estoy, estaba entregando unos repartos, eran como las 11 de la noche, y llamo a mi hermano. Mi hermano ya estaba cerca de la casa y le digo, oye, mi hermano, ¿sabes qué? Me siento, ya yo me voy para la casa porque siento que siento el ambiente pesado, siento el ambiente que no es de parte de Dios, siento el ambiente así, la atmósfera muy de tiniebla. Y ciertamente eran las 11 de la noche, estaba en un lugar desolado, oscuro. Y yo le dije, no, yo entrego este pedido y me voy. Y él me dijo también lo mismo, porque él venía ya para la casa. Y él me dijo, sí, el ambiente está así como medio pesado, ¿verdad? Esto pasa porque en las noches se mueven las tinieblas. Se mueven las tinieblas más que en el día. Por eso es que los delincuentes salen de noche, para que el pecado no se vea. Porque los que practican lo malo salen de noche. Amén. Dice el siguiente punto, la palabra con fe crea un efecto. La palabra con fe crea un efecto. Amén. Dice en Mateo 8:8, este es un centurión en la cual tenía para en este tiempo un soldado que tenía a un subordinado enfermo. Y manda a buscar a Jesús. Y Jesús iba a ir para la casa de este hombre, pero este hombre le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Solamente envía la palabra. O sea, este hombre tenía tanta fe que le dijo, Jesús, solamente envía la palabra. Parafraseando aquí, Jesús, solamente envía la palabra. Yo no soy digno de que entres a mi casa. O soy un hombre pecador, pero si tú envías la palabra, mi siervo será salvo, será curado. Dice en Mateo 8:8, dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Con solamente enviar la palabra y me ha sucedido, y toda la gloria se la lleva a Dios. Toda la gloria se la lleva a papá Dios. ¿Por qué? Porque me ha acontecido en mi vida que yo digo, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo ir a ese lugar, pero yo voy a enviar la palabra de sanidad, voy a enviar la palabra de esperanza, voy a enviar la palabra con fe, obviamente. Porque dice la Biblia que la fe sin obra es muerte. Entonces, si usted puede tener fe, pero si usted no acciona, es muerta la fe que usted tiene o que yo pueda tener. Entonces, cuando yo envié la palabra con fe a un lugar, la respuesta que tuve el día siguiente fue positiva. Entonces, la palabra con fe, cuando enviamos la palabra con fe, cuando accionamos en el verbo con fe, porque al tú decir la palabra, tú dices, Dios mío, Cristo Jesús, ve delante de mí. Porque dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, cuando dice que el verbo era con Dios era porque estaba hablando directamente de Cristo. Entonces prácticamente usted le está diciendo a Cristo, acciona en ese lugar. Usted le está diciendo a Dios, acciona en ese lugar, que aunque yo no pueda ir, yo sé que tú irás en ese lugar. Porque Dios es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios está en todo lugar, Dios está en todo momento. Entonces cuando usted le dice, Dios mío, envío la palabra, Dios mío, envío el verbo, envío la acción de sanidad sobre ese lugar y la envías con fe, déjame decirte que vas a tener resultados positivos. Vas a tener buenos resultados de parte del Señor. Porque el Señor no se niega a sí mismo. El Señor, cuando usted lo hace con fe, usted dice, bueno, mi hijo está orando, mi hijo está intercediendo por esta persona, vamos a cumplir la promesa. Y déjame decirte que va a ser gratificante para ti. Tú vas a decir, Dios mío, gracias papá porque la oración la escuchaste. Gracias Dios mío porque cuando envié la palabra la accionaste. Y Dios permite, Dios cumple estas promesas para que los incrédulos puedan creer también.
obviamente tienes un respaldo de parte de Dios. Si tienes comunión con Dios, si tienes intimidad con Dios, vas a tener un respaldo de parte de Dios. Y Dios va a cumplir la promesa que tiene para con tu vida. ¿Me entiendes? Y si tienes un ministerio grande, también Dios lo va a cumplir. Y como siempre lo recalco, no busquen a Dios por beneficio. No busquen a Dios por beneficio, búsquenlo por amor. Búsquenlo y con pasión. Y déjame decirte que los resultados van a ser totalmente positivos a tu favor. Porque dice la Biblia que la ventana de los cielos están abiertas para con nosotros. Para nosotros. Entonces, es importante que usted cuando vaya a dar una palabra, la dé con fe. Crea la palabra. Crea la palabra. Yo un día, un punto de mi vida, hice una pausa. Y yo dije, pero Dios mío, ya va. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Dios mío, lejos de ti de verdad que no soy un hombre bueno. Lejos de ti de verdad que cometo muchos errores y me llevan a la perdición. Y cuando yo me detuve, yo dije, Dios mío, yo voy a empezar a caminar en la palabra que tú soltaste sobre mi vida. Dios mío, yo voy a caminar sobre la palabra que tú me dijiste en un día, en tal lugar, a través de tal pastor, a través de tal profeta, a través de tal evangelista. Yo voy a caminar en pos de esa palabra. Y hoy por hoy yo digo, Dios mío, eres fiel. Dios mío, eres fiel porque creí en el verbo. Creí en lo que Dios había dicho de mí. Creí en lo que un día Dios me confirmó. Y el pastor que hoy estoy ayudando, ¿verdad? Que estoy colaborando con él en el ministerio Casa Iglesia. Un día ese hombre me soltó una palabra confirmándome lo que Dios ya me había dicho en mi corazón. Y yo dije, Dios mío, realmente eres fiel. Dios mío, realmente voy a caminar y voy a creer en lo que tú dijiste sobre mi vida. Porque hay muchas personas que tienen abundancia y tienen fe. Porque obviamente tienen abundancia. Y por eso tienen fe. Pero cuando llega la escasez, allí es donde Dios prueba la fe. Allí es donde Dios dice, vamos a ver si mi hijo en realidad va a accionar en lo que dice. Y si usted tambalea es porque no está creyendo en la palabra. Y el poder de la palabra tiene efecto. El poder de la palabra tiene efecto. Bien sea negativo o positivo. Por eso usted es un hijo de Dios. Usted tiene que cambiar el lenguaje. Cambiar el lenguaje mediocre, el lenguaje pobre, a un lenguaje de reino. A un lenguaje de edificación. A un lenguaje que lo lleve a otro nivel. Porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Métese esto en la cabeza y en su corazón. La palabra de Dios tiene poder sobre mi vida y sobre la vida de los míos. Porque es una promesa de parte de Dios. Amén. Dice Lucas 5:5. ¿Verdad? Esto era cuando Pedro estaba pescando. Dice la palabra que pasó toda una noche pescando, lanzando las redes. Me imagino que recogiendo las redes, desenredando, volviendo a lanzar las redes. Pasó toda la noche y toda la madrugada pescando. Pero cuando Jesús encuentra a este hombre, ¿verdad? Y le dice, boca mar adentro, y lanza las redes otra vez. Miren lo que le dice Pedro. Le dice, respondiendo Simón le dijo, porque antes de ser Pedro se llamaba Simón. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Escuche bien, más en tu palabra echaré la red. Y aconteció algo tan poderoso que dice la Biblia más abajo de este texto, que cuando levantaron las redes tuvieron que llamar a otros colegas para que los ayudaran, porque dice la Biblia que las redes se estaban rompiendo de tantos peces que habían pescado. O sea, déjame decirte que cuando pases toda una noche haciendo tu propia voluntad, haciendo tu propio trabajo con tu propio esfuerzo, no vas a conseguir nada. Porque yo me imagino que Pedro, junto con sus hermanos, junto con sus colegas, pescando toda la noche, con su propia fuerza, no consiguieron nada. Pero cuando llegó Jesús a su vida, cuando llegó el verbo a su vida, cuando llegó la acción a su vida, ahí fue donde cambió la atmósfera por completo.
Señor, ¿sabes qué? Yo estoy cansado, estoy agotado. Esto no lo dice la palabra, pero a veces uno se imagina los relatos, los textos, las acciones. Yo me imagino diciendo, Pedro, yo me imagino diciéndole Pedro al Señor, Maestro, estoy agotado, he pasado toda la noche pescando. Hemos estado toda la noche pescando y no hemos agarrado nada. Pero aún así, con los brazos agotados, cansados, con hambre quizás, con frío, le diría, Señor, pero en tu palabra voy a lanzar la red. En tu palabra. O sea, accionó con fe y lanzó la red. Y la pesca fue maravillosa. La pesca fue maravillosa, pero fue porque accionó en la palabra que Jesús le había dado. Entonces, la Biblia está escrita, ¿verdad? Todo lo que es la Biblia profetizaba sobre Cristo Jesús. Aún en el Antiguo Testamento profetizaba sobre Cristo. Entonces tú y yo, ¿qué estamos esperando para accionar en la palabra? Para accionar y decirle, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer, pero en tu palabra voy a ir. Dios mío, yo no sé a dónde me vas a llevar, pero en tu palabra yo voy a ir. Dios mío, he pasado toda la noche haciendo un esfuerzo con mi propia fuerza. Valga la redundancia. Dios mío, he trabajado con mi propia fuerza, estoy cansado, estoy agotado, pero en tu palabra voy a hacer el último intento. Y déjame decirte que en ese último intento vas a tener una pesca milagrosa. Vas a tener una pesca milagrosa, pero tienes que creerte la palabra, tienes que creerla. Porque para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes, nosotros caminamos por fe y no por vista. Lo que le pasó a Tomás, Señor, pero si en realidad eres tú, muéstrame los huecos de tus manos para yo creer que resucitaste entre los muertos. No tenemos que ser como Tomás. Tenemos que ser como Pedro, que aún en su rebeldía, en su prepotencia, caminó sobre las aguas. Caminó sobre las aguas, creyó en la palabra. Cuando Jesús le dijo, sal de la barca, ven a mí. Creyó en la palabra en un momento que se estaba hundiendo. Sí, se hundió, pero creyó. ¿Por qué ninguno de los demás salió de la barca? Porque Pedro era osado y creía en la palabra. Entonces usted y yo tenemos que ser osados, tenemos que ser atrevidos. Salgamos de la barca, creamos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice Juan 11:43, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Gloria a Dios. La palabra con fe. Esto es una palabra con fe. Imagínense, un muerto. Lázaro había muerto, tenía 4 días en el sepulcro cuando Jesús llega. Muchos creo que ya han escuchado esta historia. Cuando Jesús llega donde estaba Lázaro, le dijo esta palabra. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué aconteció? El verbo envió la acción. Cristo envió la palabra. Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hizo? Lázaro salió de la tumba. Lázaro salió de la tumba. Entonces, ¿tú qué estás esperando para decirle a lo que tú ves muerto en tu vida? Hey, resucita. Hey, resucita. Sal fuera. Tristeza, conviértete en alegría. Transfórmate en alegría. Depresión, sal fuera. No quiero más depresión sobre mi vida. No quiero más depresión sobre mi vida. Sácala de tu vida, pero tienes que soltar la palabra. Tienes que soltar la palabra, pero con fe, porque si no sueltas la palabra, nada va a acontecer. Déjame decirte que si no sueltas la palabra, nada va a acontecer. Entonces necesitas accionar en eso. Necesitas accionar en eso. Dice la Biblia en otra historia que en Marcos 51:39 dice, y cuando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esta es la hija de un hombre que se llamaba Jairo. Estaba muerta. Y mandaron a buscar a Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Así van a suceder mucho. En tu vida y en la mía van a haber personas que se van a burlar de lo que en lo que tú estás caminando.
en pos de lo que tú estás caminando. Van a haber personas que se van a burlar, pero tú tienes que creer la palabra, porque la palabra tiene poder. Entonces dice el 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Soltó la palabra. Cristo soltó la palabra sobre esa niña. Soltó la palabra. Entonces tú y yo, que estamos esperando para soltar la palabra, para decirle a eso que tú ves muerto, Talita Cumi, levántate. A eso que tú ves seco, profetiza sobre eso. Suelta la palabra sobre los valles de huesos secos. Que resuciten. Que se levanten. Aquello que tú veías perdido, suelta la palabra. Hoy has encontrado el diseño original que un día se perdió. Suelta la palabra. Hoy en mi hogar vuelve el diseño original de parte de Dios. Suelta la palabra. Si tienes un matrimonio a punto de destruirse, suelta la palabra. Dios mío, restaura mi matrimonio, pero tienes que hacerlo con fe. Dios mío, restaura mi matrimonio, restaura mi familia, pero suelta la palabra. Tienes que soltar la palabra, porque acuérdate que el poder de la palabra. Cree en lo que Cristo ha dicho sobre tu vida. Cree. Ten fe y cree. Amén. Dice en Hebreos 4:12, para ir culminando, dice, gloria a Dios. Antes de leer este texto, quiero darle otro texto, ¿verdad? Sobre una mujer. Quiero aquí parafrasear este texto sobre una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Y en ese tiempo la mujer con flujo de sangre, con la menstruación, era repudiada por la sociedad. Y usted se imagina una mujer con 12 años con flujo de sangre, 12 años siendo repudiada por la sociedad. Pero ella dijo dentro de sí mismo, soltó la palabra dentro de ella, con solamente tocarle el borde del manto, seré sana. Ella buscó sanidad, pero dice la Biblia que ella fue salva. Ella fue por algo, pero el verbo hizo otra cosa. Gloria a Dios. Ella accionó en algo. Ella accionó en una palabra que ella creyó, que se la dijo ella misma. Pero el verbo hecho carne hizo otra cosa más allá. Porque eso es lo que Cristo también quiere para con tu vida. Que cuando tú creas algo, Él no quiere darte algo pequeño, sino quiere darte algo mayor. Quiere extender, quiere romper las redes, así como hizo con Pedro cuando estaba pescando. Dice la Biblia que las redes se rompían. Entonces Dios quiere romper tus paradigmas, quiere romper tus patrones. Y a veces, cuando decimos, ay Dios mío, quiero un carrito. Dios mío, o Diosito, quiero un carrito. Lo minimizamos. Y no, Dios de la gloria, Dios del poder, Dios que Él todo lo puede, Dios que Él todo lo provee. Dios mío, quiero un carro. Dios mío, necesito esto, Dios mío, necesito sabiduría. Dios mío, necesito entender tu palabra. Porque si hablo de Dios, lo que le pidamos a Dios, ¿verdad? Dios mío, quiero un carro, Dios mío, quiero esto. Hay muchas personas que, sí, pero es que ya es otro que está hablando de prosperidad. Y no es eso, sino que tú tienes el respaldo. Si tú caminas en pos de la palabra, tú tienes el respaldo de parte de Dios. Y si tú lo pides las cosas, porque dice la palabra que si un hijo le pide a un padre, le pide pan, le dará unas piedras. Si le pide carne o le pide un pescado, le dará una serpiente. No, parafraseando el texto. No, más cuánto Dios hará contigo y conmigo si somos sus hijos. Entonces hay muchas personas que ven a Dios como, sí, Dios obviamente es Dios todopoderoso, el Dios de la gloria, pero es nuestro Padre. Él se presentó ante nosotros como Padre. Cristo nos lo presentó a nosotros como Padre. Entonces, aquellos que tienen hijos, sus hijos les piden algo y usted no le van a dar algo contrario. Si sus hijos le piden pan, no le van a dar una piedra. Si sus hijos le piden un pescado, no le van a dar una serpiente. No, si su hijo le pide pan, ustedes le van a dar pan con jamón y queso y un chocolatito caliente.
Si su esposa le pide algo, usted no le va a dar lo mínimo, no, o lo que sobró, no. Usted le va a dar en grandes cantidades. ¿Ves? Entonces, si somos buenos para con las personas aquí, naturalmente, ¿cuánto Dios que todo lo puede, que es el dueño del oro y de la plata, cuánto más no lo puede hacer Él? Entonces, tenemos que hacerlo con fe. Tenemos que hacerlo con fe porque Dios quiere romper tus estructuras. Dios quiere romper los paradigmas. No minimicemos más a Dios porque la palabra tiene poder. Amén. Dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desciende y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vuelvo y se lo repito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces usted y yo tenemos que creer la palabra. La palabra es viva y eficaz. Y si la palabra es viva y eficaz, por hoy se mantiene viva. La palabra es viva. Por eso cuando usted lee un texto, lo lee hoy y lo vuelve a leer mañana y lo lee pasado mañana, todos los días le va a dar una connotación diferente. Todos los días le va a dar algo diferente. Porque la palabra es viva. Entonces, hoy te animo a que creas en la palabra. A que le digas a Dios, Dios, necesito esto. Dios, quiero hacer esto. Dios, úsame para hacer aquello. Dios, úsame en sabiduría, en ciencia, en palabra profética. Dios, úsame para enseñar. Amén. Dios, úsame en sanidad. Ayúdame a solamente enviar la palabra y que tú tomes y tú hagas la acción. Porque tu palabra dice que tú eres el verbo. El verbo se hizo carne y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces tú tienes el poder y la autoridad de hacer que esa persona se levante. De hacer de que el paralítico camine. De hacer de que el ciego cobre vista. Y te lo estoy hablando tanto en lo espiritual como en lo natural. Dios mío, que dale vista a este hombre. Y Dios lo puede hacer. Amén. Entonces, esta es la palabra que quería compartir con cada uno de ustedes. Bendigo sus vidas en gran manera, que prosperen en todas las cosas como prospera su alma. Acuérdense, confíen en la palabra, confía en lo que Dios ha dicho de ti, cree en lo que Dios ha dicho sobre tu vida, sobre la vida de tu familia. Amén. Acuérdense, si no se han suscrito al canal de YouTube, suscríbanse, como Miesbir CL es el canal de YouTube. Acuérdense también de seguirme en TikTok, en las plataformas, son las dos plataformas que estoy manejando bajo este ministerio, ¿verdad? Y Dios está haciendo grandes cosas a través de que creímos en una palabra. Amén. Entonces bendigo tu vida. No olvides activar las notificaciones y compartir este mensaje con aquellos que tu corazón, con lo que sea familiar, sean amigos, sean vecinos, colegas, con todas esas personas que Dios coloque la inquietud en tu corazón de compartir este mensaje. Amén. Nos vemos el próximo lunes. Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente y que te vaya en bendición en esta semana. Amén. Dios te bendiga. Chao, nos vemos el próximo lunes.